todos. Acaba de terminar la sesión del directorio del Partido Nacional, hoy con varios temas. El primero, recibimos al economista Baroni, que es el coordinador de Centro de Estudio del Partido Nacional, un informe preliminar sobre el proyecto de ley anunciado por el gobierno, vinculado a la competitividad y reducción del costo de vida. Y obviamente tuvimos un informe económico sobre los anuncios hechos, y además se encargó el Centro de Estudio hacer un monitoreo una vez que el proyecto esté redactado y presentado en el Parlamento con su articulado. Este es un proyecto de ley que va en el sentido de beneficiar al consumidor, y todo aquello que vaya en el sentido de la libertad y beneficiar al consumidor, bajar las regulaciones y desburocratizar la actividad económica, nosotros lo acompañamos. Seguramente, y así quedamos en el día de hoy, el Centro de Estudios con el grupo de economistas trabaje en hacer algunas propuestas adicionales a esta iniciativa del Poder Ejecutivo una vez que tengamos el articulado, que todavía no está presentado, y además va en línea, en su gran mayoría, con la propuesta que está en el programa de gobierno del Partido Nacional. En segundo, recibimos al senador José Luis Falero, que nos informó, y a los coordinadores parlamentarios, uno sobre las actividades parlamentarias y al senador Falero sobre la guía electrónica de carga. Ellos están recibiendo mañana los autoconvocados y posiblemente pasado a la ministra de Transporte. Ya recibieron las gremiales y sobre eso va a haber un informe de los legisladores que están trabajando en el tema para que la traten en la próxima sesión del directorio del Partido Nacional. Nos preocupa sobre todo el transportista más pequeño, algunas inconsistencias que se dan en el gobierno. Mientras el ministro de Economía está anunciando un plan de desburocratización y de eliminar reglamentación y bajar los costos del Estado, por el otro lado, el Ministerio de Trabajo en el mismo momento está proponiendo para el transporte de pasajeros y de carga un sistema laboral absolutamente costoso e inviable en el mismo momento. Esto habla una vez más de una descoordinación en el gobierno. Y por último, recibimos un informe de la Comisión Asesora de Seguridad Pública del Directorio, que integran legisladores de las comisiones de seguridad de ambas cámaras y ex jerarca de la anterior administración, entre ellos Heber, Martinelli, Pablo Abdala, Patricia Rodríguez, la diputada Patricia Rodríguez, a raíz de la situación de inseguridad que se sigue viviendo y que obviamente el plan que se anunció después de un año de planificación, un plan de seguridad, en los hechos no viene funcionando. Creo que con esta introducción damos paso a las preguntas. Lo que aconteció en cuanto a los cambios que se dieron en la cúpula policial la pasada semana por parte del ministro Carlos Negro. Muchas gracias. Gracias. Por eso vamos a darle la palabra a los miembros de la Comisión de Seguridad que asesora el directorio. Muy buenos días. Nosotros en la Comisión de Seguridad estábamos muy preocupados por la situación de inseguridad que estaba viviendo la población y habíamos pedido una reunión del directorio para plantear esto mismo a los compañeros del directorio y hacer cuestión a nuestros legisladores en el Parlamento. El problema está en que en el interín de que funcionó la comisión y que se hizo la sesión, hubo anuncios del ministro haciendo cambios. Entonces lo primero que uno tiene que razonar es ¿por qué hace los cambios? Bueno, hace los cambios porque está fracasando. Hizo cambios porque no está dando resultados. Y entonces hay una cuota de crédito que hay que darle a la administración en cuanto a cómo funcionan los nuevos cambios. Pero hay problemas endémicos que nos preocupan y que son los que nosotros trajimos
porque no vemos el plan del ministro. Fíjense ustedes que el senador García le preguntó directamente, y consta en la versión taquigráfica en el Senado, le preguntó al ministro sobre el plan Más Barrio, y el ministro le contestó al senador, en nombre de nuestro partido, de que el plan Más Barrio no es un plan de seguridad, es un plan de vivienda. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el plan? ¿En qué consiste el plan? Bueno, no vemos el plan. Y vemos que se viene fracasando porque han aumentado los homicidios, notoriamente, y hemos visto un reclamo de la ciudadanía generalizado. Fíjense ustedes, vecinos del barrio Picado de las Tunas, en San José, inseguridad en 26 de mayo, vecinos en Santa Regina, en Colonia, reclamando seguridad. Vimos vecinos de Sayago, vecinos de Carrasco y Punta Gorda. Hay un reclamo y no vemos al coordinador de convivencia presto a ir a escuchar a los vecinos a ver cómo se puede dar. Y están diciendo que hay falta de efectivos en la calle, que hay falta de patrullaje, falta de presencia de policías, que antes no sucedía. Y esto, ustedes me perdonarán, se suma a algo que ha planteado la diputada Patricia Rodríguez en el Parlamento, que es las rapiñas y las balaceras que están sufriendo la propia policía. Yo le voy a pedir que escuchemos, porque ella justamente por su pasado gremial defendiendo a la policía está muy preocupada también. Hola. Bueno, sí, justamente estaba leyendo ahora el comunicado del PIT-CNT, que en la misma línea de lo que me venimos planteando, de la preocupación que tenemos por parte de lo que está sucediendo en torno a los funcionarios policiales. Cuando se ataca a la policía, no solo se ataca a la policía, se ataca al Estado, a un estado de convivencia y a la ciudadanía toda. Cuando la gente empieza a tener miedo y ver mermada su libertad y sumando el ataque sistemático a los funcionarios policiales, todo eso hace muy preocupante la situación que estamos viviendo. Y si me permiten leer un párrafo, dice el comunicado: manifestamos nuestra solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y compañeros, al tiempo que exhortamos a las autoridades competentes a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad, la integridad y la protección de los trabajadores. Si será preocupante lo que está ocurriendo, entonces que estamos en la misma línea, y lo que queremos como Partido Nacional, obviamente, es hacerle llegar a esos funcionarios el apoyo de nuestra parte, que también se lo pedimos al ministro, que sea mucho más enfático a la hora de respaldar a los policías, que no se sientan solos a la hora de enfrentar una delincuencia que es cada vez más agresiva y que nos tiene en vilo a todos, a ciudadanos y a funcionarios, cosa que es grave y cosa que nosotros queremos dejar bien claro. Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado de los policías que salen todos los días a dejar la vida en la cancha por la seguridad de todos. Y para finalizar, si me permite el presidente, vemos una ausencia del ministro, en la falta de liderazgo. Vemos que faltan efectivos, vemos falta de patrullaje. Vemos problemas en el llenado de las vacantes. Se está apelando a vacantes del interior, desmantelando jefaturas del interior para trasladar y tener efectivos en Montevideo. Entonces hay un problema de gestión que estamos viendo en el ministerio, que es del propio ministro, que no se sabe gestionar las vacantes para ser llenadas en tiempo y forma, y además tener lo suficiente material móvil, patrulleros, para estar más presentes a la hora de defender a la población. Estos son todos los cuestionamientos que tiene el Partido Nacional y esperemos que, ojalá que esto cambie. Sí, con un sentido positivo. Ojalá que estos cambios den resultado. ¿Qué más queremos? Que la gente se sienta segura. ¿Hay falta de gestión? Sí. ¿Hay falta de liderazgo? Sí. Ahora, los cambios fundamentalmente son consecuencia de que
el plan, el famoso plan, nos está dando resultados. Bueno, Diego Castro de Telemundo, va a hablar un poco también del tema de las guías de carga y todas las movilizaciones que hubieron durante la semana por parte de los autoconvocados. Y obviamente no es un tema político, sino es un tema tal vez sindical, porque hay una postura de los autoconvocados contra la intergremial. ¿Cómo están viendo toda esa situación? ¿Cómo están viendo el reclamo que están haciendo los autoconvocados al respecto del tema de las guías de cargas y obviamente la opinión sobre este proyecto? Yo empecé diciendo que hay una contradicción de las muchas que tiene el gobierno de descoordinación entre el Ministerio de Economía, que está presentando un plan de competitividad y baja de regulaciones del Estado y baja de costos, con el Ministerio de Trabajo, que está pidiendo en el transporte más regulaciones, descansos intermedios, cosas difíciles e imposibles de aplicar, que no lo lleva ni el Ministerio de Economía ni el resto de los ministerios. Eso está pasando simultáneamente. Obviamente hay un problema de coordinación. Pero puntualmente con este tema, una vez más, para atrás y para adelante. Se había anunciado una guía electrónica de carga, que iba a tener sanciones, que empezaba el 1 de julio, tuvieron los comunicados y ahora dicen que quedan en espera, en stand-by y que no se va a sancionar. La verdad que nosotros lo que hicimos hoy es empezar a informarnos. ¿Con quiénes? Con quienes saben del tema, los que están en la Comisión de Transporte del Parlamento. En este caso vino el senador Falero, recibieron a los transportistas agremiados, la ITPC en este caso, la gremial de transportistas de carga, reciben esta semana a los autoconvocados y a la ministra de Transporte. Una vez escuchada todas las partes, nos vamos a, en la próxima sesión de directorio, a fijar una posición como partido. Ya adelantando que a nosotros nos parece que Uruguay no resiste más costos, y esto, tal como está planteado, afecta fundamentalmente al trabajador chico, al pequeño, al transportista pequeño, que no nos parece que sea ni la forma ni el instrumento. Sin diálogo, este tipo de cosas no se pueden implementar. Podrán tener el fin que le quieran exponer, pero seguramente atrás de esto hay costos y hay obviamente una afectación en la competitividad, que es lo que quiere evitar el Ministerio de Economía, sobre todo al transportista de carga mediano y pequeño. Vamos a tener todas las versiones, seguramente con todas las versiones arriba de la mesa, el directorio en la próxima sesión tome posición política sobre este tema. Por acá Viviana Bermúdez de Radio Monte Carlo, aprovecho a consultarles dos preguntas. Una tiene que ver porque justamente con el tema de los transportistas se dio en las últimas horas, varios legisladores puntualmente del oficialismo señalan que es un movimiento político y que de alguna forma el Partido Nacional estaría atrás de esto, es lo que dicen algunos legisladores por esto. Y lo otro que le quiero consultar tiene que ver con el proyecto de ley de competitividad que presentó el Poder Ejecutivo en los últimos días. Bueno, si lo analizaron y qué postura tienen respecto a esto. Gracias. Bien, con respecto a lo primero, obviamente que no, por algo se llama autoconvocado, el Partido Nacional nada tuvo que ver. Nos preocupa sí la situación de los transportistas pequeños y medianos, y nos preocupa mucho más la falta de coordinación del gobierno, y sobre todo cuando le van a poner aparentemente un sistema de regulación que implica no solo información, sino además costos adicionales. Esto, ¿qué? Bueno, sumado además, me decía el director Heber, al precio del combustible, que hay un combo perfecto de ir en contra de la competitividad de un sector, y sobre todo de los medianos y los pequeños, que va justamente en sentido opuesto a lo que viene pregonando el Ministerio de Economía. Y a tu segunda pregunta, que es un proyecto de ley sobre competitividad y costo de vida, que lo estuvimos analizando primariamente porque el proyecto no está redactado, no están los artículos, supuestamente ingresa esta semana al Parlamento, pero en función de lo que está en la página web y los anuncios, el Centro de Estudio del Partido Nacional, con el grupo de economistas, hizo un informe preliminar, y todo aquello que beneficie al consumidor, que baje los costos de vida de los productos básicos, que implique más libertad, menos regulación, menos burocracia, nosotros lo vamos a acompañar, nos parece positivo. Veremos después en la redacción hacia dónde va y cómo lo instrumentan. Es más, gran parte de los enumerados como titulares que están en este proyecto de ley están en el programa de gobierno del Partido Nacional. Quizás además
encomendamos al Centro de Estudios algunos insumos para que los legisladores puedan también proponerle algunas normas adicionales que el Partido Nacional le tiene en el programa de gobierno para bajar el costo de vida y darle competitividad, sobre todo a los sectores que hoy tienen competitividad compleja. Va en el sentido contrario a lo que te dije anteriormente, ¿no? Lo que se están quejando hoy es que el gobierno, mientras presenta un proyecto bajando la regulación y mejorando la competitividad, genera mecanismos donde genera más regulación, menos competitividad y más costos. Buen mediodía para todos, Matías Garro de BTV. Sigo con el tema de autoconvocados, pero me quiero detener en el tema de precio de combustibles. Ahí la ministra Cardona, por ejemplo, que fue con una de las que recuerdo haber hablado, lo que dice es que le extraña el reclamo y justamente menciona que cuando se inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, administración Lacalle Pou, el precio del gasoil también estaba más elevado y que ahí no hubo reclamos por parte de este grupo. ¿Qué responden a eso? ¿Es cierto lo que dice la ministra? ¿Qué análisis hacen? Gracias. Yo creo que a la ministra 2x3 se le confunden los papeles. Es más, seguramente también un problema de coordinación. Hoy hablamos de 2 o 3 problemas de coordinación en el gobierno. La semana pasada vi con asombro, nunca lo había visto en mi vida, que un ministro de Economía salga a anunciar una medida vinculada a los autos eléctricos, y no estoy hablando de la medida en sí, estoy hablando del anuncio, y que la ministra de Industria salga a contradecirlo. Eso no. La verdad que si uno dice falta de rumbo o falta de estrategia, se simbolizan estos ejemplos. ¿Hacia dónde vamos? Y no sé quién se hincha para un lado, quién se hincha para el otro, porque además falta el que lauda. Y entonces, en ese sentido, el gobierno pasado lo hizo a través de la LUC, es el precio de paridad de importación. Hasta ahora el Frente Amplio utilizó precios políticos para los combustibles, siempre. Precio político para los combustibles. Siempre que subía el gasoil, siempre que subía el petróleo, subían los combustibles. Cuando bajaba el petróleo, no bajaban los combustibles. A pesar de todo eso, hicimos la investigadora ANCAP porque apareció un día que tenía 800 millones de dólares de déficit acumulado. Un escándalo. Todo el profesor Sendic ya lo conoce. ¿Qué hizo el gobierno de Lacalle Pou? Darle transparencia a la fijación de precios de los combustibles. Paridad de importación, que es lo que vale importar un combustible refinado. Cuando sube la precio de paridad de importación, sube en Uruguay, y cuando baja, baja en Uruguay. Es más, creo que en 2 alternativas, 2 veces no se cumplió, porque debería haber subido, y como ANCAP había tenido ganancias extraordinarias, decidieron no trasladárselo a la gente, cosa que jamás hizo el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una concepción que no festejamos el balance de ANCAP de las ganancias extraordinarias. Festejamos cuando ANCAP hace una gestión eficiente y le traslada a la gente un menor o un precio de combustible más bajo, que esa es la misión. No festejar balances. Poder trasladar un servicio que es combustible más barato. Bueno, por eso no comparto en absoluto lo de la ministra Cardona. Pamela Díaz, del diario El País. Faltan 15 días para que el gobierno presente la rendición de cuentas. Quería saber si el Partido Nacional ya tiene algo que ya tenga en vista, algo que quiera negociar para incluir. Mirá, es un tema que seguramente lo hablaremos con la agrupación parlamentaria y el Centro de Estudio que está asesorando a los legisladores. Todavía no, por lo menos en lo que es personal, y creo que el directorio ninguno sabe cómo va a ser la rendición de cuentas. También en esto hay visiones contradictorias, ¿no? Algunos dicen que tienen gasto mínimo, otros gasto cero, otro gasto ampliado. Veremos cuál es la presentación de la rendición de cuentas. La verdad no me gustaría opinar sin tener la rendición por lo menos enviada al Parlamento.